Oye, Inge, ¿pero cuánto se paga de luz con un CNC Plasma de los que hacen? Primero, debo mencionar que un punto importante es tener una instalación eléctrica correcta en nuestro taller. En nuestro caso tenemos un interruptor principal de 200 amperes, debido a que tenemos 3 plantas de soldar grandes. Tenemos un CNC Plasma, sobre todo por el plasma, que es el que consume más amperes, lo vamos a ver más adelante. Y tenemos 2 compresores más herramienta eléctrica varia. Nos ha tocado que en varias instalaciones de CNC, en varias partes de la República, el herrero convencional comete errores como poner cablecitos o alambres en vez de fusibles, o después de la bornera de aquí salen todos los cables que se distribuyen hacia su taller, lo cual no es correcto. Lo ideal es que tengamos centros de cargas como aquí, en donde cada pastilla corresponde a un componente que les mencioné antes, porque son componentes o equipos que consumen mucha luz. Ahora vamos a medir el voltaje que tenemos en nuestro interruptor principal, y que somos muy afortunados porque el transformador lo tenemos aquí a pie de taller, está muy cerca, y esa es una ventaja para que el voltaje no tenga un voltaje bajo. Tenemos nosotros 239 volts, llegamos a tener entre 230 y 240 volts bifásico. Vamos a hablar ahorita del bifásico porque es el que nos interesa, ya que vamos a brincarnos ahorita para el plasma. Quiero platicarles también de experiencias que hemos tenido con varios clientes en varias partes de la República que no tienen un voltaje ideal, sobre todo para el plasma. Llegan a tener voltajes de 210 volts hacia abajo. Pero ¿qué es lo que hace que tenga un voltaje bajo un taller o una casa? Tener el transformador muy lejos o tener una sobrecarga en el transformador es lo que nos va a ir bajando el voltaje, no solo al taller. Todos los domicilios que estén conectados a este transformador van a tener 210, 205, y hemos tenido la experiencia de hasta 200, 198 volts bifásico, que provoca que los plasmas no funcionen bien y no cortan. Se escucha incluso que baja su potencia de corte, y eso pasa más para los cortadores Hypertherm porque son un poco más delicados y requieren los 220 como mínimo bifásico para que tengan buena fuerza de corte. Aquí tenemos a la mano los cables que nos alimentan el cortador plasma y todo este cuartito donde tenemos el CNC, en donde las 2 rojas son las 2 líneas, hacen la alimentación bifásica para nuestro plasma. Es la misma corriente la que pasa en una línea con otra, pero tenemos aquí los 236 volts que vimos en el switch. Con el multímetro de gancho, en esta marca Unix-C, podemos seleccionar 4 rangos de amperaje para medirlo con el gancho. Vamos a estar nosotros en los 40 amperes, en donde yo con que agarre una sola línea y mientras corta tenemos 27 amperes de consumo, y en el plasma tenemos 35 amperes. Lo que vamos a hacer ahora es un paso muy importante, no se nos debe olvidar, porque en el corte de una celosía o de cualquier pieza no está cortando todo el tiempo, tiene un 50%, o es lo que vamos a descubrir, de todo el tiempo total de corte de una pieza, cuánto tiempo en realidad está cortando, es decir, cuánto tiempo está consumiendo el amperaje que tomamos la medida hace un momento. Y para hacerlo voy a tener 2 cronómetros aquí, en donde los voy a iniciar con ayuda del buen Manny, que le va a dar estar a la máquina para una celosía que mide más o menos 1 metro cuadrado, con un diseño promedio. Y bueno, vamos a empezar. Con este voy a medir el tiempo de corte real, y con este el tiempo de inicio a fin de la celosía. No necesito grabar todo, sino aquí me voy a echar como unos 40 minutos, pero una buena muestra como de unos 10 minutos es suficiente para que saquemos el promedio de lo que buscamos. Vale, Vani. Iniciamos.
Aquí podemos observar que de 10 minutos de corte en este diseño de celosía tenemos corte real 6 minutos con 42 segundos. Ahora sí vámonos a la computadora, al Excel. Ahora lo que sigue es saber cuánto nos cobra CFE, estamos en México, por una celosía cortada. Antes de empezar con los números de CFE y del kilowatt hora y del amperaje y del voltaje y de la potencia, que lo vamos a ver ahorita, quiero enseñarles esta gráfica que hice en donde tenemos la relación de amperajes de la alimentación y del amperaje que seteamos en el plasma. Esta gráfica aplica para los 3 plasmas chinos más comunes, que son el IEA, Lotus y HeroCode. El IEA lo usamos bastante porque en esta perilla de aquí, la del lado izquierdo, la del medio más bien, porque la del lado izquierdo es en la que se controla la presión del aire. En la del medio podemos controlar el tiempo para que se enfríe entre una cadena de vector con otra. Es otro rollo que lo podríamos ver en otro video. Pero aquí lo que importa es que vean lo curioso que funciona el plasma, porque a pesar de que hicimos pruebas en 4 calibres diferentes, en calibre 18, calibre 12 y 3/16 en 35 amperes en el plasma, nosotros tuvimos diferentes amperajes de alimentación. La velocidad bajó dependiendo del espesor. Por ejemplo, en 3/16 fue más lento, pero el amperaje subió en el de alimentación. Entonces yo esperaba, y como ingeniero la verdad es que esto me quita el sueño, porque me quedo pensando por qué es que consume un amperaje mayor o menor, siendo que en el plasma tenemos 35 amperes. Bueno, eso podría investigarlo y hacer otro video en un futuro, pero así es como se comportan estos plasmas genéricos o chinos. Nos da 24 amperes de alimentación en el calibre 18, en el calibre 12, igual en 35 amperes en el plasma, en alimentación nos da 27 amperes y 30 amperes en el consumo de alimentación, cuando en el plasma sigue estando en 35. Se comprende que en 55 amperes seteados en el plasma, en el de alimentación nos esté dando 35 amperes, porque ya estamos brincándonos a placa de 3 octavos. Entonces, esto lo estaremos subiendo para otro video, pero bueno, para que sean conscientes cómo es que se comporta la alimentación que nos va a cobrar CFE. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, aquí les estoy mostrando el recibo de luz que nos llega en el taller, que normalmente al bimestre, que es como se paga aquí en México la luz a CFE, fueron 3,496 pesos mexicanos, de los cuales se desglosan del siguiente modo. Antes es importante que les mencione que la tarifa en la que nosotros estamos y la mayoría de los plasmeros o herrerías o negocios microempresarios estamos en la tarifa de PDBT, que es una clasificación de CFE en la que pagamos no con el kilowatt hora subsidiado, porque recuerden que CFE nos cobra la unidad de medida de consumo de luz que nos va a cobrar es que el kilowatt hora, que ya vamos para allá, porque en este pagamos alrededor de 4 pesos el kilowatt hora, dependiendo también del estado y de otros factores. Ahorita los vamos a ver también. Bueno, aquí tenemos un consumo fijo que, perdón, es un cargo fijo que nos cobra CFE de 57.94. La energía que consumimos y que pagamos es tal cual esta que dice aquí energía, en donde nos suma el cargo fijo, aquí es en el subtotal, después le aumentamos el IVA y le vamos a agregar el DAP2, que para CFE es un consumo de luz pública que todos los domicilios, y me parece que no solamente en la tarifa PDBT, sino también la tarifa 1 o la doméstica, también pagamos la luz que se consume en las lámparas de la calle, ¿no? De modo que nos suma esto, y para corroborar esto se hace del siguiente modo. Nosotros nos vamos a ir en tarifa de CFE en Google. Vamos a ponerle tarifas de CFE para negocios y es en este de aquí, miren, esquema tarifario vigente.
En esta parte, en la página de CFE, nosotros nos vamos a ir, si tienen en la tarifa PDBT, que es en la de microempresarios, vamos a darle en clic en esta opción. Nos fijamos que tengamos el año actual, que ahorita en la edición de este video está siendo el 23 de julio del 2025. Y bueno, aquí voy a darle julio. Se está trabando un poco mi compu. Le vamos a dar en el Estado de México, que es en donde está nuestro taller, municipio de Jocotitlán. Y vamos a darle la única opción, que es Centro Sur. De modo que aquí nos da el costo fijo por mes, que lo multiplicamos por 2 porque nos cobra bimestral, y nos va a dar los 57.94 pesos que tenemos aquí. El costo por kilowatt será de 4.027 pesos, y si nosotros multiplicamos 4.027 por 681 kilowatts hora, que es lo que consumimos en este bimestre de este recibo, nos da 2.742 pesos. Por ahí me estará variando, no sé, no creo que sean los decimales, pero está pues ya muy cercano a lo que nos está cobrando de energía CFE. Y bueno, ahora toca sacar el desglose de todos los kilowatts hora que consumimos solamente de la celosía, más bien solamente del plasma con el que cortamos la celosía. Nos pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a recordar nuestras clases de electrónica y la fórmula para sacar la potencia, que es el watt, que es como nos lo cobra CFE en kilowatt hora, ya lo vemos más adelante, es intensidad por voltaje. Si recuerdan, en el video teníamos 27 amperes de consumo en el plasma, pero es el amperaje de consumo de alimentación en el plasma. Y tenemos una instalación bifásica. Recuerden que teníamos 239 punto y tantos. Vamos a cerrar en los 240 volts. De modo que tendríamos, multiplicando estas dos, 6.480 watts. Necesitamos kilowatts, entonces 1000 watts son 1 kilowatt, de modo que son 6.48 kilowatts. Y vamos a suponer, en este ejemplo, para hacer el estudio, que cortamos una celosía diario. Con el tiempo de muestra que tomamos de 10 minutos de la celosía de ese diseño, que es muy importante, lo voy a concluir también al final, cuando sepamos el costo por celosía cortado, que depende del diseño. Y si se dan cuenta, entre más cadenas de vectores haya en la celosía, el tiempo va a ser mayor y el tiempo de corte va a ser menor. En este caso, habían cadenas de vectores largas, por lo tanto, pasó de 50%, porque sé que normalmente anda entre el 50 y el 60% de tiempo de corte. Y de hecho, esa es la misma cantidad también de material que se le quita a una celosía, a una lámina virgen, del tamaño que sea, aproximadamente, depende del diseño. Pero bueno, de los 6.42 minutos de corte real que estuvo, equivalen al 64.2% de lo que tarda todo de estos 10 minutos, perdón. Ahora, quienes tienen experiencia cortando celosías en tamaños promedios como de 2.2 metros por 1 metro, se darán cuenta que normalmente llega a tardarse de inicio a fin, es 1 hora 33 minutos, y de tiempo útil de corte, o sea, tiempo de corte real, sacándole la proporción que sacamos en esta muestra, es de 1 hora. Y vamos a dejarlo así, y nos coincide muy bien, porque la siguiente fórmula es sacar el kilowatt hora. De modo, aquí vamos a hacer un ejemplo, si hiciéramos 40 celosías al bimestre, es decir, una diario, de lunes a viernes, no hay que considerar sábado, 4 semanas al mes, de modo que vamos a estar cortando 40 celosías. Este es un ejemplo. Para poder sacar el kilowatt hora, simplemente se multiplica la potencia que se consumió en 1 hora, y en este caso fue de 6.48 kilowatts, pero equivalen a 1 hora exactamente, porque es el tiempo de corte real el que nos sirve, más no el tiempo de inicio a fin. Espero aquí no se confundan. Este es la potencia que consume en 1 hora
al cortar una celosía en calibre 12 con el diseño que vieron en el video que cortamos. Ahora vamos a sacar el consumo bimestral. Tenemos nosotros 40 celosías, o sea 40 horas cortando, que es una diario, y lo vamos a multiplicar por los 6.48 kilowatts hora. Eso nos da un consumo total bimestral que vamos a pagar solamente del plasma al cortar celosías una diario de 259 kilowatts hora. Si recuerdan, en la página de CFE nos dio el costo por kilowatt hora en la tarifa en la que estamos, porque estas tarifas dependen. Hay tarifas de CFE que son más costosas porque son consumos más elevados como industriales, o bueno, hay que meternos un poquito más ahí como define CFE sus costos, porque en doméstica es más barato, aparte de que subsidia el gobierno antes de un cierto rango de consumo de kilowatts. Vamos a multiplicar nuestro consumo bimestral con el costo por kilowatt hora, que sería 1,043 pesos de lo que tenemos que pagar en ese bimestre por 40 celosías. Para saber el costo de lo que nos cuesta y lo que le pagamos de luz a CFE por una celosía cortada, y reitero aquí, ya vamos a ir concluyendo, del diseño que elegimos en calibre 12, estaría siendo 26 pesos mexicanos por la luz de una celosía de un área de 2.2 a 1 metro, 1.1 metros. Todos estos números son promedio, pero es para que nos demos una idea. Andará rondando de los 20 a los 30 pesos de luz que pagamos por celosía cortada. Este ejemplo lo hice con 40 celosías, sin embargo, si nos regresamos aquí en 6.48 kilowatts, aquí en mi calculadora con el celular, yo puedo multiplicar desde aquí incluso 6.48 por 4.027 y nos da 26.09 pesos, que es lo mismo, solamente que aquí hice el ejemplo como cuando cortamos a veces una buena producción de celosías, que llega a ser una diaria, ya es una buena producción. Y bueno, ojalá este video les haya servido no solo a los plasmeros, a toda la gente que nos dedicamos al corte del metal y que usamos el plasma incluso con la antorcha manual, con un CNC plasma, que usamos un electrodoméstico y a veces nos sacamos de onda cómo es que nos cobra CFE porque se hace muy elevado el costo, y es muy importante que sepamos lo suficiente en estos temas. Recuerden que la ignorancia cuesta. Si te sirvió esta información, suscríbete a nuestros canales, dales like, comenta, puedes poner tus observaciones. ¿Te equivocaste, ingeniero? Oye, Inge, ¿y para esto cómo se le hace? Ayúdanos a que se haga un movimiento en redes, porque nos ayuda a eso, que crezca nuestro canal.